En el sector económico, el enemigo no quiere que Irán sea poderoso. Son palabras del presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi. Y digo más, Irán enfrenta hoy una guerra híbrida. Por eso no bajan la guardia y con la fuerza y la creatividad de sus profesionales de todos sus ámbitos, de todos sus científicos, de sus dirigentes y de su pueblo, contrarrestan las sanciones y las amenazas. Cuesta trabajo, cuesta mucho, pero se trata de resistir, de no dejarse poner la bota imperial sobre la cabeza cuando 85 millones de personas necesitan vivir con dignidad. La guerra contra Irán no solo es ideológica, la guerra también es económica. Ahora, ¿por qué Occidente teme a la recuperación económica de Irán? El elemento más importante del poder de la República Islámica es la presencia del pueblo en varios campos, y los enemigos quieren debilitarlo mediante el terrorismo, disturbios, conspiraciones, tramas e intrigas. Así lo aseveró el presidente del país persa, Seyed Ebrahim Raisi, enfatizando que estos intentos en vano de los adversarios están condenados al fracaso. Muchos países dependen del equipo militar y las armas para su poder, pero el poder de la República Islámica de Irán se deriva del enorme apoyo de su pueblo, algo que necesitamos mucho en el país hoy. Nuestro pueblo, con su conciencia, vigilancia y paciencia, ha neutralizado y ha hecho fracasar todo tipo de conspiraciones y sediciones diseñadas y ejecutadas por el enemigo desde el comienzo de la revolución, especialmente en el reciente complot. Al señalar que Irán está progresando y que algunos dudan de su progreso, Raisi aseguró que el tren del progreso y del avance de la nación persa sigue su camino hacia adelante, pero el enemigo quiere detenerlo, ya que no puede soportar el desarrollo de Teherán pese a las criminales sanciones de Washington. El hecho de que nuestros niños y niñas con su educación, nuestros hombres y mujeres con su trabajo y actividad, y nuestros científicos y especialistas con su conocimiento, especialidad y pericia se estén esforzando para desarrollar y hacer progresar al país sin depender de otros, ha enfurecido al enemigo y por ende, el enemigo pretende quitarle este espíritu nacionalista e independentista a nuestro pueblo. El mandatario advirtió sobre la campaña económica contra el país como la parte más letal de la guerra híbrida lanzada por los enemigos y recordó que un Irán fuerte no es posible sin una economía e infraestructura poderosas. Siempre debemos mantener el espíritu de convertir las amenazas en oportunidades. La razón por la que el enemigo está creando inseguridad es que quiere mantenernos ocupados con asuntos marginales y alejarnos de la tarea principal, que es el progreso, la construcción, servir al pueblo y resolver sus problemas. Las autoridades del país siempre enfatizan que los extranjeros nunca regalarían independencia, poder, dignidad y gloria al país, y la clave para la independencia política es alcanzar la autosuficiencia en el campo de la producción. La independencia significa no aceptar la influencia de la voluntad de otros. Queremos actuar en base a nuestra propia voluntad nacional, mientras el enemigo quiere exactamente lo contrario. Por otra parte, subrayan que la imposición de crueles embargos y presiones a todo el pueblo iraní, incluidos niños y mujeres, revela la hipocresía y el doble rasero de Estados Unidos y los países occidentales sobre los derechos humanos. Durante las 4 décadas de máxima presión y sanciones unilaterales e ilegales contra la República Islámica de Irán, nunca prestaron atención a las dimensiones y consecuencias amplias e inhumanas de estas sanciones en la vida, la salud, el trabajo, los medios de subsistencia y la seguridad de la población de Irán. Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán. Hoy nos ocupa la guerra económica contra Irán. Y sobre este tema vamos a dialogar con los invitados que ya se los presento. Alberto García Watson es analista internacional. Tiene estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales. Nos acompañará desde Málaga, en España.
Será un placer también compartir con Luis Javier Ruiz, analista internacional, investigador y politólogo. Está en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela. Y yo soy Jaime Joan Batista. En nombre de todo el equipo, el agradecimiento por la sintonía y el saludo muy especial para nuestro anfitrión de siempre que está de vacaciones, Dani Pérez. Vamos a comenzar, ya tenemos todo dispuesto en Hispan TV, conocemos el tema, conocemos los invitados y se impone una pregunta. ¿Qué pretende Occidente con esta guerra económica contra Irán? ¿Qué me puedes decir, Luis Javier, sobre esto? Saludos, feliz tarde. Efectivamente, la estrategia que Estados Unidos ha implementado en los últimos años, específicamente en los últimos 20 años, de una forma muy agresiva, ha sido la guerra económica que se transforma en una guerra multiforme que ataca a todos los frentes de desarrollo de lo que ellos han considerado sus enemigos o aquellos que atentan a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué pretende básicamente Estados Unidos? Debilitar la estructura social, debilitar la unidad nacional, debilitar la capacidad del pueblo iraní y de su gobierno de lograr construir un sendero propio, de lograr construir un proyecto alternativo que viene fundamentado desde la década de los 70 con la llamada y la conocida Revolución Islámica, que por supuesto es el origen de todo este conflicto que básicamente lo ha mantenido las diversas administraciones que han pasado por la Casa Blanca, porque básicamente desde Irán siempre se ha manifestado la disposición de trabajar con Occidente siempre y cuando se respete la soberanía y la identidad de Irán como país, como nación, como pueblo, ¿no? Y básicamente la guerra económica busca es implosionar por la vía del caos a algunos países. Venezuela ha sido otro laboratorio de experimentación de este tipo de guerras multiformes traducidas en guerras económicas que básicamente busca debilitar el aparato y el soporte material y logístico de toda una nación. Alberto, ¿piensas lo mismo? ¿Qué pudieras añadir a la opinión de nuestro invitado Luis Javier? Primero un saludo desde España, tanto a ti como a Luis Javier. Brillante evaluación la que ha hecho Luis Javier sobre la problemática, y yo quisiera añadir también el hecho de que el imperio nunca va a permitir que un Estado no se convierta en una entidad lacaya y sumisa a los intereses imperiales. Obviamente, a partir de 1979 y a raíz de la revolución islámica en Irán, todo se revierte en contra de los intereses occidentales e imperiales, y obviamente pues la nacionalización de los hidrocarburos, como ya tuvo lugar en su momento con el presidente Mohammad Mossadegh en Irán, que sufrió el golpe de Estado tanto por parte de la CIA como del MI6 británicos, ponía obviamente la lupa sobre el interés que tiene Occidente de poder acaparar, si no saquear en realidad los recursos naturales de países como Irán, o de países obviamente como Venezuela, como Siria y como tantos y tantos países que tienen recursos naturales y que no se quieren plegar a el imperio, a los Estados Unidos, también valedor de los intereses norteamericanos en muchas regiones, y por lo tanto obviamente el interés de que un Estado no sea plenamente soberano está siempre sobre la mesa en la Casa Blanca. Hay que imponer sanciones draconianas, hay que imponer sanciones que van en contra del derecho internacional, que son perseguidos supuestamente y supuestamente deberían ser sancionables por parte de la comunidad internacional representada en las Naciones Unidas, y que definitivamente no ocurre. Las Naciones Unidas, al igual que la Corte Penal Internacional, han sido creadas solamente para perseguir y castigar a una serie
de líderes políticos alrededor del mundo, pero nunca contra los líderes políticos que, como estamos viendo en estos tiempos, imponen sanciones que, como digo, contravienen el derecho internacional, Alberto, o como ha ocurrido durante la pandemia, han puesto incluso en riesgo la vida de millones de iraníes. Alberto y Luis, no sé si coincidirán conmigo, pero pese a estas sanciones, a este bloqueo, Irán marcha a toda máquina, y estoy haciendo uso de una de las palabras que utilizó el presidente del país cuando comparaba esta marcha con un tren de alta velocidad. Ahora, esos avances a los que se refería el presidente del país, yo siempre pienso que tienen un costo para la economía nacional. ¿Sería de la misma manera, se podría avanzar de la misma manera sin esas sanciones con las que hoy por hoy está lidiando Irán, a pesar de ese tren de alta velocidad a la que hace referencia el presidente iraní? ¿Qué me dices, Luis? Sí, pareciera que a pesar de que Estados Unidos, y que indudablemente las sanciones ilegales, contrarias al derecho internacional que ha impulsado Estados Unidos y la Unión Europea y el Reino Unido, en algún momento se pensó, pareciera, ¿no?, que estos ideólogos en los tanques de pensamiento y digamos que los que están en los departamentos de política exterior de estos países suponen que esta estrategia va a tener un efecto, digamos que de inmediatez, para derribar las estructuras de este caso de Irán, las estructuras políticas, militares y económicas. Eso es lo que pretendían. Sin embargo, el mundo ha cambiado. El mundo que tenemos ahora mismo no es el mundo que era el que quedó posterior a la caída de la Unión Soviética, y que se pensó que Estados Unidos había logrado coronarse como la potencia hegemónica mundial y que todos iban a caminar según lo que indicara Estados Unidos. El mundo de hoy es un mundo donde hay emergencia de nuevos polos de poderes, donde hay nuevos aliados, donde la crisis energética y la crisis económica hace posible que incluso algunos países con grandes debilidades han tenido que unirse para lograr combatir o lograr superar problemas comunes. ¿Qué es lo que ha hecho básicamente Irán? Lograr fortalecer su capacidad interna, lograr explotar aquellas ventajas comparativas que tiene con relación a sus vecinos, y por supuesto establecer una relación y una alianza de confianza, de mutuo apoyo con otras potencias emergentes. Estamos hablando de la India, estamos hablando de China, de Rusia, e incluso se ha llegado en su afán de controlar todas las relaciones internacionales, que ha propiciado indirectamente que algunos países que en el pasado no eran aliados ahora se tengan que unir, porque el mundo ha sido caotizado por algunas decisiones irracionales que ha tomado la política exterior estadounidense y la europea, que sencillamente ha impulsado a que países como Irán tengan que generar nuevas condiciones de alianza y, por supuesto, explotar al máximo sus capacidades, y probándole a los mismos estadounidenses que independientemente del paquete de sanciones, independientemente de la política intervencionista, hay cursos, hay procesos, hay planes, proyectos políticos que van a seguir su curso con o sin la participación de Estados Unidos, porque el mundo es distinto y vamos girando hacia otra conformación de intereses. Obviamente, acá no hay que dejar de un lado que el costo humano, material, científico y tecnológico de las sanciones ha sido extremadamente elevado e irrecuperable. Sin embargo, la voluntad política, tanto de los gobiernos como de los pueblos que han sido afectados, ha sido superior y ha quedado demostrado. Alberto, vamos a seguir por esta vertiente de las alianzas y de las nuevas economías emergentes. A propósito, a pesar de todos estos intentos de asfixiar a la economía de Irán, pues según analistas estudiosos de la economía, todo parece indicar que Irán va fortaleciendo su poderío económico junto a la solidez de sus relaciones con el mundo emergente del que también hablaba Luis Javier. Estas alianzas, ¿cuán estratégicas pueden ser para seguir en ese tren de alta velocidad al que hacía referencia el presidente iraní? Bueno, lo que definitivamente queda plasmado es que definitivamente hay muchísimos países alrededor del mundo que difieren del intervencionismo norteamericano y de la política hegemónica unipolar que representa tanto la Unión Europea
como los Estados Unidos, y por lo tanto la búsqueda de nuevas alianzas, que es una consecuencia realmente del tiro en el pie que se pega a Estados Unidos al imponer sanciones, como digo, draconianas contra países como Cuba, como Venezuela, como Irán, como Siria, como China y el norte de Corea, pues ha provocado que definitivamente muchos de estos países que son en realidad potencias emergentes, son potencias que tienen posibilidad de encontrar nuevas alianzas y se están juntando muchos países que realmente tienen un poderío geoestratégico y económico muy importante, y que lo que están provocando es un aislamiento de Occidente, un aislamiento de la Unión Europea, un aislamiento de los Estados Unidos. Estamos viendo como la política norteamericana en Europa está sacrificando no solamente hasta el último ucraniano en la guerra, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero está sacrificando hasta el último europeo. Y esa Unión Europea, con esa supuesta fortaleza que predicaba durante tantísimo tiempo, está resultando ser realmente montada sobre un estado financiero con los pies de barro. Y eso es lo que está provocando, obviamente, es que países que sí que tienen un poderío y unas facultades financieras importantes, con unos recursos económicos y naturales de grandísima importancia, como son el caso de Irán, como son el caso también de Venezuela, se puedan poner de acuerdo, y efectivamente esa política de elefante en la cacharrería que representa la política de la Casa Blanca, pues está provocando, efectivamente, es una consecuencia directa el que países que tengan o que no se sometan a las imposiciones de Occidente, se tengan que poner finalmente de acuerdo y crear una alianza multipolar que realmente le haga muchísimo daño a Occidente, pero al mismo tiempo que fortalezcan sus propias economías. Luis, uno de los rublos más importantes de la economía iraní es el petróleo, y la industria petrolera de Irán pues ahora muestra resultados iguales o mejores incluso que antes de las sanciones. Así lo ha comunicado el gobierno del país. ¿Crees tú que le ha salido el tiro por la culata a Occidente, a Estados Unidos, a esas potencias que pretendían asfixiar a Irán, incluso con la industria petrolera, sobre todo puesta en la mirilla? Sí, las consecuencias, el efecto boomerang que ha generado ahora mismo el conflicto en Ucrania y la política guerrerista que ha impulsado Estados Unidos y la Unión Europea, acercando principalmente a Rusia y llevándonos al mundo a esta circunstancia, ha impactado una crisis energética, y por supuesto ellos no contaban con que tenían que tocar incluso sus propias reservas para poder mantener los privilegios de las élites, porque coincido perfectamente con nuestro compañero de análisis que quienes están pagando el costo de los conflictos y de la crisis energética global son los trabajadores, son la gente común y corriente, porque las élites políticas y económicas de Estados Unidos y de Europa no están realmente afectados ahora mismo. Sin embargo, en sus objetivos geopolíticos y en sus objetivos internacionales de sostener un sistema, de sostener una especie de hegemonía unipolar, sí han fracasado. Sí han fracasado porque dependen, quieran o no, del recurso natural, estratégico y energético como el petróleo, que lo posee Irán, que lo posee Venezuela, y que además no contaban con que la emergencia de una economía tan poderosa potencialmente como es China hiciera que, por ejemplo, un aliado sumiso eterno de Estados Unidos como es Arabia Saudita ahora esté sentado en una cumbre con China negociando elementos del tipo petrolero, gasífero y energético sin las condiciones que imponía Estados Unidos e incluso sin invitar a Estados Unidos a esa mesa. Por lo tanto, este aliado, que siempre fue su carta bajo la manga, tampoco lo tiene controlado. Y por supuesto, ahora mismo, luego de soportar décadas de sanciones, luego de superar las situaciones más complejas, Irán, junto con otros países, ha logrado comprender que puede poner condiciones e imponer también formas de hacer negocios en el campo petrolero, porque creo que son países que se han ganado el respeto. Con esto no quiero decir que haría falta que se sancione un país para que se le dé respeto, simplemente que incluso se ha reafirmado
subestimado la capacidad y la potencialidad que tiene el gobierno y el pueblo de Irán para sobreponerse a las adversidades, y por lo tanto no hay cabida para el chantaje político ni económico, porque se han superado situaciones extremadamente difíciles y por supuesto son países que ahora mismo tienen soluciones al caos que generó el imperialismo estadounidense y el expansionismo otanista, ¿no? ¿Qué respuesta le tiene Irán al mundo? Energía. Le tiene la capacidad de suponer o sustituir un mercado que ellos mismos desbarataron con acciones de tipo guerrerista. Vamos a ir terminando el programa y lo vamos a hacer prácticamente con el tema que iniciamos y dando también continuidad a esto que tú decías, porque indiscutiblemente afectándose la economía, pues muchos servicios y garantías sociales corren el riesgo de deprimirse y con ello nacen las insatisfacciones sociales. Por estos días Irán ha vivido una serie de disturbios convocados por los enemigos de Irán, aprovechándose de determinadas circunstancias. Pudiéramos ver alejado de la crisis social, la guerra económica, cómo se involucra una de la otra, cuán relacionadas están, Alberto. Bueno, lo que estamos viendo es que Estados Unidos está poniendo en práctica, obviamente, una estrategia que lleva décadas poniendo en práctica contra países no sumisos y lacayos. Estamos viendo como lo que ya hizo con el presidente iraní Mossadegh en 1953, lo repite en 1971, lo vuelve a repetir nuevamente con Allende en Chile, incorpora obviamente este tipo de estrategias al mismo tiempo que estrategia también de mercado con Milton Friedman, que pone el liberalismo económico en práctica en Chile en ese momento, destituye presidentes, invade países, se provoca golpes de Estado. Obviamente la desestabilización de democracias o de procesos revolucionarios en todos los continentes del planeta ha sido la forma que Estados Unidos y Occidente en general, porque han contado siempre con el apoyo sumiso de la Unión Europea, de los países europeos, de Gran Bretaña, lo que ha provocado obviamente ha sido la población ha tenido que recurrir obviamente a querer o a intentar cambiar un sistema, porque esas sanciones, como lo hemos visto en muchísimos países, ya lo he mencionado antes, bien sea Venezuela, en Cuba, se han apoyado desde fuera manifestaciones, demostraciones violentas, se han apoyado, como han ocurrido en los últimos meses, como consecuencia, como excusa básicamente la muerte de Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia policial, es provocar a la población para hacerles entender de que hay otra posibilidad de vivir en otro entorno, en una especie como de mundos de yuppie, una especie de aventurarse a través de procesos de violencia callejera y de vandalismo para revertir en ellos 40 años. Hoy lo que viendo es que Occidente siempre piensa que la imposición de sanciones y la imposición de ese terrorismo económico que Occidente impone sobre países que no están dispuestos a someterse a los dictados del capital y especialmente los dictados del imperio de los Estados Unidos, eventualmente pues provoca descontento social, y eso se apoya desde fuera obviamente con grandes capitales, con grandes cantidades de dinero y obviamente con el apoyo como tiene obviamente Estados Unidos en la región de Israel, que Gracias, ha participado Alberto. obviamente. Vamos a tener que cerrar porque ya el tiempo se nos acaba. Creo que en tus palabras ha estado la esencia de lo que decía también Luis Javier, al que le agradezco de igual manera la presencia aquí en Detrás de la Razón. Gracias, Alberto, gracias a Luis Javier y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Detrás de la Razón. Y para el cierre, pues quería comentarles que en las últimas 4 décadas de máxima presión y sanciones unilaterales e ilegales contra la República Islámica de Irán, Estados Unidos y sus cómplices de Occidente no tienen en cuenta las consecuencias en la vida, en la salud, el trabajo, los medios de subsistencia y la seguridad de la población iraní. Han sido crueles con todo el pueblo, incluidos niños, ancianos, mujeres y madres, sin excepción alguna. Pero, sin embargo, pese a todo, Irán resiste.
En Irán se sabe que una nación fuerte necesita de una economía poderosa. Así cerramos esta edición. Mañana nos encontraremos con otro análisis y de otra guerra económica estaremos hablando, la guerra que se le impone a Venezuela, aquí, en Detrás de la Razón. Gracias por acompañarnos.